Constanza Schoenhout. Constanza, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, Mirna, muy buenos días, muchas gracias a ti. Constanza, lo primero que quiero preguntarle es lo siguiente. ¿Se abre un nuevo ciclo político tras estos resultados, diría usted, para Chile? Yo creo que hay una reconfiguración política importante que nos llama a leer, digamos, con mayor, o sea, con urgencia, pero también de manera muy concienzuda, qué es lo que la ciudadanía está buscando hoy día. Y creo, por cierto, que la conformación del Congreso, donde, digamos, se ha ido diversificando cada vez más la presencia de partidos con visiones cada vez un poquito más claras respecto de lo que representan una ultraderecha de Kaiser, una ultraderecha de republicanos, la aparición nuevamente del Partido de la Gente, esta vez con una bancada más grande y también con una visión, digamos, que yo creo que mostraron en este periodo electoral mucho más clara de qué es lo que quieren representar. Y una coalición, digamos, de la izquierda y la centroizquierda mucho más afianzada que también entra, digamos, como un bloque de unidad más que como fuerzas distintas. Creo que eso nos da un escenario en el que efectivamente yo creo que podemos hablar de un momento distinto de la política chilena y que es necesario entender rápidamente para poder responder también rápidamente a las necesidades de la gente en nuestro país. Ya, Constanza, ¿qué pasó con Janet Jara? ¿Por qué no logra concitar el 30 o más de lo que logró en esta elección? ¿No es cierto? Este 30% que ha sido bastante, comillas, leal con el presidente Gabriel Boric. ¿Es un castigo a el propio gobierno o es un castigo a la izquierda, diría usted? A ver, em, yo creo que esta elección se está, a ver, yo creo que lo que viene pasando en Chile hace mucho rato es que la ciudadanía tiene un conjunto de demandas por mayores derechos, por mayores oportunidades, por mejoras concretas de su vida y está encontrando o buscando cuáles son los caminos que le puedan resolver eso de la mejor manera posible. Y Ujú. yo creo que no hay que mezclar lo que ha sido este gobierno con lo que está haciendo esta elección porque acá se trata de candidaturas que están representando distintas cosas. Y creo que cuando uno mira no solo el resultado de Janet Jara y de José Antonio Kast, sino también los buenos resultados que tuvieron las otras candidaturas, nos damos cuenta de que hoy día más del 50% de la población no se siente identificada con ninguna de estas dos versiones que pasaron a segunda vuelta. Y eso a mí, más que hablarme de un castigo a un sector, me habla de una ciudadanía que todavía no se convence del todo de cuál es el mejor camino para seguir adelante. Y creo que esa es la pregunta que nos toca hacernos ahora, desde quienes estamos con Janet Jara, para poder efectivamente tener un buen desempeño durante este mes y ganar en segunda vuelta. Ya, pero es que ahí entremos porque hay varios puntos, ¿no? Por un lado, el factor del rechazo que tiene el actual gobierno es un 60%. ¿Ese factor de rechazo usted diría que le pesó a la candidata Jara? Que ser oficialismo siempre es más difícil que ser oposición en las elecciones. Y esto no lo vemos solo en Chile, lo hemos visto en distintos lugares del mundo donde la reelección en general no tiende a ser la regla, sino, digamos, la variación de sectores políticos. Lo vemos en Latinoamérica, lo hemos visto en distintos lados. Entonces, no sé si lo plantearía de esa manera, porque creo que Chile también está tratando de mirar hacia adelante y porque creo que más allá digamos, de la evaluación de este gobierno, lo que representa Janet Jara es una parte de eso, pero también representa algo más grande que el gobierno actual. Y por tanto, yo diría más bien, asumamos la dificultad de ser, digamos, de ser oficialismo, pero tratemos de hablarle también a ese mundo que no se siente todavía convocado por nosotros. Yo creo, ojo, no solo diciendo qué es lo que queremos hacia adelante para Chile, con una imagen clara de aquello, sino también dando cuenta de los avances que hemos tenido. Y creo que reforzar esos dos elementos va a ser central para poder convocar a esa gran mayoría que necesitamos en segunda vuelta.
Claro, pero ahí entramos en un tema que tiene que ver con ese malestar, ¿no es cierto?, que se mantiene. Un malestar que tiene como ejes fundamentalmente, o como las principales urgencias, ¿no es así?, el tema de la inseguridad, el tema del estancamiento, la percepción de un Estado que no es capaz de responder, ¿verdad?, a las urgencias, las listas de espera, en fin. Entonces, ahí, naturalmente, que es la izquierda gobernante la que tiene que tener la principal autocrítica y la principal responsabilidad. ¿Qué tan responsable diría usted que es? Si vamos a los datos concretos, yo creo que nosotros hemos tenido avances súper relevantes. En el último tiempo, durante este gobierno, hemos reducido de manera sustantiva los tiempos de espera, tanto para cirugías como para atenciones de especialistas. Hemos reducido en materia de seguridad, por ejemplo, inmigración, en un 48% los ingresos irregulares en la frontera. Hemos aprobado una reforma previsional que va a aumentar en 2026 entre un 18 y un 35% las pensiones de los actuales pensionados. Hemos aprobado, digamos, llevado adelante el copago cero, que significa la gratuidad absoluta en el sistema público de salud. Entonces me parece que esos son elementos concretos de los cuales yo creo no hablamos tanto, y creo que en la medida en que la ciudadanía es capaz también de mirarlo con mayor claridad, también es más fácil identificar qué es lo que nos falta por hacer. Entonces, autocríticas uno siempre puede hacer. Este pudo haber sido, por supuesto, siempre se puede hacer más. Quizás se pudo haber hecho más rápido. Creo que también hay que poner en consideración que tuvimos un Congreso en el que no éramos mayoría, y eso también significó dificultad para avanzar en distintas propuestas que teníamos como gobierno, incluyendo, por ejemplo, la reforma tributaria, que hubiese permitido tener mayor recaudación del Estado y, por tanto, mayor capacidad del Estado para la prestación de derechos sociales. Entonces, veamos qué es lo que ha fallado para que la ciudadanía no se sienta convocada o representada en esas soluciones. Pero creo que las soluciones que hemos llevado adelante han permitido a Chile avanzar, han permitido que Chile recupere la senda del crecimiento, y creo que esos son hechos concretos, que es lo que tenemos que transmitir con mayor claridad durante este mes. Claro, ahora, de todas formas, se los responsabiliza como izquierda sobre el avance de la ultraderecha. Ustedes, cuando llegan al gobierno, no ponen yo digo ustedes porque usted es parte, ¿no es cierto?, por supuesto, de este sector, del sector de la izquierda que logra ser gobierno por primera vez con Gabriel Boric, la izquierda misma, digo. Y en ese sentido, se les responsabiliza de no haber tenido la seguridad o la criminalidad, ¿no es cierto?, como primeras, digamos, las primeras políticas públicas que había que adoptar, ¿no?, para efectos de hacer frente a un fenómeno que estaba afectando a la población, ¿no? Entonces, ¿en qué medida diría usted la izquierda y la izquierda gobernante es responsable del avance de la ultraderecha en Chile? No lo comparto para nada. Creo que si alguien es responsable del crecimiento de la ultraderecha, es precisamente la derecha. Chile Vamos, o sea, yo creo que hablamos poco de lo que pasó con Chile Vamos en esta elección, que nos viene pasando solo en esta elección. Evelyn Matei salió quinta, Chile Vamos salió quinta en la elección presidencial, el 2021 salió cuarta. El 2021, Chile Vamos también permitió que José Antonio Kast, que viene de sus filas, fuera el representante de la derecha en segunda vuelta. Entonces, Chile Vamos hoy día perdió 14 escaños en el Congreso. Si hay alguien que debiese representar una derecha en Chile y tratar de conducir a la ciudadanía que comparte determinados principios de ese sector, me parece que es la derecha tradicional que ha venido, digamos, siendo parte del sistema político hace más de 30 años. Creo que intentar radicar en la izquierda el crecimiento de la ultraderecha no tiene mayor asidero. Nosotros en lo que sí tenemos que poner un punto es en cómo logramos convocar a mayores sectores de la población a las ideas y valores que nosotros representamos. Pero creo que son dos cosas distintas. Ya, pero hay un tema que es objetivo. Las derechas hoy día tienen mayoría en el Congreso y a usted le va a tocar, ¿no es cierto?, un Congreso donde va a tener bien cuesta arriba. Después entramos en el detalle de cuánto sacó el Frente Amplio y tal. Pero sin duda que hay un fenómeno que se está instalando ahí y de alguna manera uno diría alguna responsabilidad tendrá la izquierda gobernante al menos, ¿no? A ver, yo creo que el fenómeno de la ultraderecha no es un fenómeno que está ocurriendo solo en Chile, está ocurriendo en distintos lugares del mundo. Y por supuesto que
más allá de la aparición de la ultraderecha en concreto, o de Kast en concreto, o de Kaiser en concreto en Chile, eh, también la responsabilidad que sí existe en nuestro sector, y yo creo que sí era relevante durante este periodo, tiene que ver con ampliar las bases, ¿no? Y no disminuirlas. Yo creo que eso, en un periodo difícil, post pandemia, post estallido social, post proceso 1 y 2 constituyente, por supuesto que han significado dificultades para nuestro periodo de gobierno, pero insisto, yo creo que acá lo que ha pasado particularmente en Chile es que tenemos una ciudadanía que está buscando los caminos para resolver sus problemas. Lo intentamos a través de los procesos constituyentes, no funcionó ninguno de los dos. Por tanto, ahora la ciudadanía dice, ok, entonces, ¿qué es lo que tengo adelante para poder decidir? Yo sí creo que nosotros debimos o deberíamos ser mucho más activos todavía en mostrar en concreto qué es lo que hemos hecho como gobierno y cómo esas medidas que hemos llevado adelante han mejorado concretamente la situación hoy día de la ciudadanía en Chile. Cuando hablamos del aumento del sueldo mínimo, por ejemplo, cuando hablamos de las 40 horas, que también son asuntos relevantes, cuando hablamos de la aprobación de la ley de permisos sectoriales o permisología, para garantizar mayor inversión, cuando hablamos de la ley de royalty que permite mayor redistribución en los municipios que tengan más plata para tener mejores soluciones a nivel territorial. Mi pregunta que sí me gustaría hacernos es por qué todas esas medidas que son concretas, que van en beneficio a las personas, hoy día no son valoradas tan ampliamente. Y eso sí es una autocrítica que yo creo que a nosotros nos corresponde hacer. Ya, ¿y usted tiene alguna respuesta respecto de eso? Son probablemente multisectoriales, o sea, multifactoriales, ¿no? Y bueno, no sé, no me quiero ir de tesis con esto en particular. Creo que por supuesto que es un asunto comunicacional de gobierno, creo que por supuesto tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con una minoría en el Congreso y tiene que ver también con que han sido años donde hemos tenido elecciones todos los años, ha sido difícil poder, digamos, decantar de alguna manera lo que se ha ido avanzando concretamente durante el Ejecutivo. Cuando todos los años estamos en procesos electorales, eso también, digamos, cambia el tono de la conversación, cambia los ámbitos de la discusión y creo que esos son distintos elementos que pueden influir en ella, ¿no? Ya, o sea, usted diría que en otras palabras, el contexto es, como dice Juan Pablo Luna, es fácil ganar elecciones, pero es muy difícil gobernar, ¿no? Pareciera ser que esa es una realidad que le puede tocar a cualquier gobierno, sea el signo que sea, porque la gente está esperando resultados inmediatos. Entremos al Congreso, que me interesa mucho preguntarle porque, a ver, ¿se podría decir que la centroizquierda salvó los muebles? A ver, eh, yo creo, es que en esto hay dos cosas. Yo creo que Ajá. nosotros sí tuvimos un resultado que nos permite, digamos, tener una oposición, digamos, una bancada fuerte en el Congreso, pero también creo que pudimos haber tenido un mejor resultado en caso de ir en una sola lista completamente unitaria. Eh, Perdimos entre 5 y 8 escaños. Entonces, sí, tuvimos un buen resultado, sobre todo en el Senado, al momento de lograr, digamos, el empate de fuerzas, y eso nos va a permitir un buen posicionamiento durante el próximo año. Pero a nivel parlamentario, por supuesto que yo hubiese esperado un mejor resultado y creo que eso se hubiese logrado con una lista única y no con la separación de los dos partidos que hicieron una lista aparte. Ya, o sea, usted responsabiliza directamente al partido Federación Regionalista Verde Social y Partido Humanista. O sea, siempre todos tenemos la misión de hacer una convocatoria lo más amplio posible, pero en términos estrictos nosotros Ya. perdimos por esta separación entre 5 y 8 escaños. Ya, es que ahí le quiero preguntar, porque el Frente Amplio, entrando ya directamente a su partido, quedó con una bancada de 17 diputados, perdiendo 6 respecto de la elección del 2022. ¿Qué pasó ahí? Yo diría que perdimos 4. Ya, yo tengo esta cifra que, pero puede estar equivocada. Ya, Sí, eran 23, pero son 23 actualmente, ¿no? no, somos 21. Ah, ya, entonces equivocada. Perfecto. Ya, bueno, Solo 4. ya, Sí. pero, ya, ok. ¿Cómo?
cómo va a ser? A ver, ¿cómo se imagina, Constanza? Usted tiene una experiencia, usted es abogada, ¿no es cierto? Tiene una experiencia como ex convencional. Y le quiero preguntar, ¿cómo se imagina este Congreso 2026 con los 14 diputados del Partido de la Gente, con Pamela Giles, con la hermana de Parisi, Sandra Parisi, con los libertarios, en fin, con las derechas? Bueno, los amarillos creo que no sacaron ninguno, ¿no es cierto? No es ninguno, y tampoco los demócratas, ninguno, ¿no es cierto? Tampoco. O sea, son partidos que están listos para ser extinguidos prácticamente. ¿Cómo se imagina este Congreso? A ver, primero sobre lo primero que me preguntaba, efectivamente, si bien las distintas bancadas, o digamos nosotros tuvimos una disminución de diputados en esta elección, sí seguimos siendo la tercera bancada más grande del Congreso como Frente Amplio y la bancada más grande dentro del oficialismo. Y creo que eso también es importante verlo desde esa perspectiva, porque creo que seguimos representando una izquierda moderna, propositiva, con capacidad de diálogo, pero también digamos, de cambio, que es algo que valora la ciudadanía al momento de elegir parlamentario. Ujú. Eh, lo segundo, ¿cómo me lo imagino? Bueno, creo que Claro. tenemos muchos desafíos quienes vamos a ingresar en el Congreso. Creo que venimos de momentos acumulados de una política donde tiende a priorizarse más lo performático que las propuestas concretas, a veces más los gritos que el diálogo. Y desde mi perspectiva, lo primero que tenemos que hacer es tratar de empujar una forma distinta de relacionarnos entre las distintas fuerzas, más allá de las diferencias que tenemos, porque hay una situación mayor y es que nos haya ido mejor o peor a uno u otro sector en esta elección. El Congreso y las instituciones políticas en general están muy delegitimadas por la ciudadanía. Y creo que salvar la democracia o cuidar la democracia parte por tratar de darle mayor legitimidad, y eso es que, que el trabajo, digamos, político también se vea más serio. Y lo segundo es, Ujú. sobre todo con la bancada del Partido de la Gente, yo creo que nos toca abrir un diálogo. Es con quienes, digamos, uno podría decir, hay mayores puentes para poder ir construyendo mayorías al momento de empujar proyectos de ley o para apoyar propuestas de nuestro gobierno, etcétera. Y creo que ahí va a ser muy interesante también ver cuáles son, digamos, las visiones, las propuestas, la diversidad o no que hay en esa bancada, pero una bancada relevante que no teníamos hasta ahora, porque si bien en la elección pasada el PDG había tenido parlamentario, esa bancada finalmente se disolvió. Por tanto, creo que va a ser un proceso interesante de abrir un diálogo con una fuerza que no, digamos, no ha estado presente en los últimos años en el Congreso, y yo eso lo encuentro un desafío, pero por supuesto siempre una oportunidad también. ¿Cómo se explica usted en la votación de Parisi? Eh, Yo, a ver, creo que esto lo están analizando con aún dificultad varios analistas, sociólogos, etcétera. Entonces, pero de nuevo, yo creo que la ciudadanía está buscando distintas alternativas. Uno puede estar de acuerdo, y yo creo que cuando hablamos, no sé, cuando miramos la encuesta o cuando vamos a la calle y hablamos con la gente, las necesidades son mayoritariamente las mismas. Queremos mayor seguridad, queremos mayores derechos, queremos mayor estabilidad y certeza económica para llegar a fin de mes. Ahora, ¿cómo se logra eso? Es donde entran los distintos partidos y los distintos actores políticos a ofrecer caminos. Y yo creo que lo que plantea, donde se para, digamos, Franco Parisi, es una posición muy, digamos, de no soy ni de izquierda ni soy de derecha, soy la clase media, y creo que ese discurso hoy día cala y empatiza muy claramente con un amplio sector de la población que realmente está viendo cómo lograr mejores oportunidades para salir adelante. Y yo creo que ahí, por supuesto, nuestro desafío en segunda vuelta es mostrar por qué nuestro proyecto es el que mejor oportunidades y herramientas les da para poder salir adelante, para poder ejercer plenamente la libertad, que creo que es algo que solo puede ejercerse cuando hay condiciones mínimas y básicas cubiertas para todos y todas, y poder empatizar y encarnar, digamos, ese sentir y esa voluntad de un sector importante de la población es el desafío que tenemos. Y yo creo que hay que mirarlo, digamos, con mucho respeto y no ni burlarse, ni como lo han hecho desde algunos sectores. Creo que es un voto que nos dice algo relevante. Quiero soluciones concretas que me hablen desde un lugar
en el que yo estoy en el día a día. ¿Qué es la micro? ¿Qué es la pega? ¿Qué es en el gimnasio? No sé. Y Claro. creo que ahí hay un... Sí, Constanza, para cerrar el tema Congreso, nos vamos directamente ya a la segunda vuelta y la campaña de la candidata. Entrevistaba hace algunas semanas a Daniel Mansuy, escritor, ¿no es cierto?, analista político de derecha. Él tiene una visión, digamos, del Frente Amplio, sacó un libro, ¿no?, respecto de lo que ha sido este partido y esta organización política. Y decía que la gran prueba de madurez del Frente Amplio va a ser ahora, que será, o sea, no sabemos si va a ser oposición o no, porque va a depender de quién gane la próxima elección. Pero ¿usted está de acuerdo que ahí habrá una prueba de fuego respecto de qué tipo de oposición van a ser? No, o sea, yo entiendo que él esté en una línea de análisis del Frente Amplio, pero creo que cuando hablamos de la política en Chile hay que analizar a todos los actores políticos. Yo no creo que esto se trate de un ejercicio de maduración, creo que se trata de la capacidad política de cada uno de los actores, de tener claridad en el proyecto político, capacidad de ejecutarlo y capacidad de dialogar para poder hacer avanzar las ideas que se proponen, en el contexto en el que nos toca actuar. Creo que en ese sentido, por ejemplo, a pesar de que se trata de instalar que el gobierno, digamos, tuvo que renunciar al programa del Frente Amplio, para mí es demasiado claro que lo que hicimos fue avanzar todo lo que pudimos avanzar en nuestras ideas y en nuestro programa en el contexto político y social en el que estamos. En un contexto de un Estado con una deuda acumulada, en un contexto post-pandemia, en un contexto minoría en el Congreso, y creo que lograr avances a pesar de ello es un logro importante. Creo que a pesar de que se intenta plantear que el Frente Amplio fue la peor oposición de la historia de Chile durante el gobierno de Sebastián Piñera, la verdad es que si uno revisa, yo haciendo un ejercicio para esta campaña, revisando noticias anteriores, una de las, digamos, de las notas más grandes que sacó el Mercurio en algún momento fue como el propio Frente Amplio fueron los primeros en sumarse a la mesa de infancia y a la mesa de seguridad de Sebastián Piñera cuando hizo esta invitación a los distintos sectores, en comparación a otros sectores también de la oposición que se restaron. Entonces, nosotros siempre hemos estado en el lugar analizando en su mérito cada una de las acciones políticas que se llevan adelante, sea como oposición o sea como gobierno. Y en el próximo gobierno, si nos toca hacer oficialismo, vamos a tener una tarea gigantesca para poder construir las mayorías que nos permitan avanzar en el programa de Janet Jara, por lo que hablábamos anteriormente, y si nos toca hacer oposición, y yo lo dije durante toda mi campaña, voy a hacer un trabajo importante por cuidar lo que hemos avanzado. O sea, si se quiere retroceder en la reforma de pensiones, yo voy a ser muy tajante en que tenemos que avanzar y no retroceder en eso. Si se quiere retroceder en el aborto en 3 causales, yo voy a ser muy tajante en que eso no puede retroceder, tenemos que seguir avanzando en eso. Pero por supuesto que si hay propuestas que vayan en la dirección de hacer avanzar a Chile en materia económica, en materia de derecho, en materia de libertad, en materia de seguridad, ahí van a estar los votos. Y creo que hay que poder distinguir y saber que uno pueda defender sus ideas con claridad, construir acuerdos que vayan en la dirección de avanzar, pero que también no vamos a estar disponibles para poner, digamos, nuestros votos a aquellas cosas que hagan retroceder a Chile. Ok, Constanza, lo último entonces, el candidato Parisi ha invitado tanto a la candidata Jara como José Antonio Cast a su programa Bad Boys. ¿Para qué? Para que su electorado decida a partir de ese podcast, ¿no es cierto?, cuál es la opción que más le acomoda. ¿Usted cree que Jara debiera ir? Sí, ¿por qué no? Porque Yo le pienso que porque no fue Gabriel Boric la vez pasada, cuando en 2021 fue Cast. yo creo que son momentos distintos y me parece que hoy día, cuando se trata de digamos, de un partido que tiene una bancada, que está, digamos, que tuvo un resultado electoral que es relevante y que ya es la segunda vez que ocurre, por supuesto que es un actor que está en el escenario político y me parece que, por supuesto que eso requiere diálogo. Y me parece interesante también que haya una posición muy clara de que los votos que tuvo Parisi, que tuvo el Partido de la Gente, no le pertenecen ni al Partido de la Gente, ni como lo ha intentado decir la derecha, ni a la derecha. Ellos fueron muy claros, ni de izquierda ni de derecha, y por tanto creo que ahí nuestra candidata puede plantear con mucha claridad lo que te decía antes, ¿no? Porque nuestras propuestas son mejores para sus preocupaciones. Ya, entonces lo último que le pregunto, ¿cuán complejo es esta segunda vuelta para la candidata? ¿Cuán cuesta arriba? Y
sobre todo por la poca diferencia que obtuvo de votos, ¿no? Con el candidato Kast. ¿Cómo cree usted que va a poder sumar la cantidad de votos que necesita para llegar al 50% o más de los votos? Eh, A ver, yo creo que hay tres elementos que son importantes. Lo primero, tomando el hilito de lo anterior. Creo que los votos del Partido de la Gente, por más que se traten de interpretar que son de uno u otro lado, están completamente abiertos a ser convencidos por alguna de las candidaturas en atención a lo que los movilizó, digamos, en primera vuelta. Y yo creo que ahí hay un mundo importante al que hablar. Hay que tener ojo también con la votación de Evelyn Matei. Evelyn Matei iba perdiendo en las encuestas, se le acusó mucho digamos, de hablarle al centro, de hablarle a la centroizquierda, y así todo tuvo una votación relevante. Relevante de personas que, a pesar de eso, personas de derecha uno podría decir, pero que a pesar de eso, decidieron no votar por la ultraderecha que estaba mejor posicionada en las encuestas. Por tanto, para mí tampoco es obvio que todos esos votos vayan derechamente a Kast. Y tercero, creo que en una segunda vuelta también se achica un poco la cancha a el eslogan vacío y a evitar las respuestas, ¿no? Cuando son 8 candidatos y hay poco tiempo para responder, uno le puede hacer el quite como lo ha hecho José Antonio Kast durante toda esta primera vuelta, pero creo que en segunda vuelta, si nosotros logramos llevar la cancha, la conversación sobre las respuestas, las propuestas y las fórmulas concretas, es un lugar donde Janet Jara puede ganar porque las tiene. Y José Antonio Kast, digamos, más allá de los grandes enunciados o de los grandes eslóganes que ha planteado, no ha sido capaz de explicar concretamente cómo va a gobernar. Y creo que esa es una debilidad que tiene y que en esta segunda vuelta es una oportunidad para nosotros poder mostrarla con mayor claridad. Y ahí sí hay una oportunidad para nosotros. Y por último, yo creo que también es importante, Mirna, de nuevo, volver al tema de la clase media, más allá del carácter o del análisis sociológico que uno puede hacer. Creo que cuando uno habla con la gente y dice la clase media en Chile, en general entra el 90% de la gente que se autoidentifica como aquellas que no alcanzan lo suficiente para poder acceder a los beneficios del Estado, pero que tampoco tienen los ingresos suficientes para poder responder y rascarse, digamos, con sus propias uñas. Y creo que poder darle una respuesta a esa gran parte de la población para que tengan oportunidades, para que tengan un estado de bienestar que los cuide, pero para que también podamos ir disminuyendo cada vez más la brecha de desigualdad, creo que es fundamental poder hablar a esa realidad. Y creo que nosotros tenemos una buena oportunidad para ello. Ya, pues quiero darle las gracias a Constanza Schönhaut, abogada, diputada electa del Frente Amplio por el Distrito 11, por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, muy buenos días. Gracias.